Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Yo soy Francisco Amezcua y en este nuevo episodio de Sin Camino a Hollywood vamos a hablar sobre una película que se llama Underground y que en México fue conocida como Había una vez un país. Esta vez me acompaña Pablo Riquet y Juan Sebastián. Y bueno, yo lo que quiero contar o decir sobre esta película es que hay un periodo del cine que en especial a mí me cautivó, me enamoró y me encantó, y ese periodo ocurrió a mediados de los años 90. Entonces, bueno, justamente Underground, no había una vez un país, fue de esas películas que me marcaron y hicieron que todavía me enamorara más del cine, ¿no? Las cosas que hacía Wenders en esa época o Kieslowski, pues me impactaron y me gustaron mucho. Y bueno, recuerdo perfectamente cuando fui solo al cine Pesime, que está ahí justamente enfrente de Centro Coyoacán, o existía ahí Ahí estaba. enfrente de Centro Coyoacán, y era como el cine donde iban los cinéfilos o pasaban las películas raras, y que me quedaba más cerca de mi casa, y pues ahí me tocó ver Underground, ¿no? Voy a leer rápidamente la ficha técnica de esta película, ¿no? Cabe señalar que es la segunda Palma de Oro que gana Mirko Stulika por hacer la película. La Es- primera fue Tiempo de Gitanos. no, uno pensaría que sí, pero no fue. Papá estaba de viaje o Ah, algo ok. así, del 85. Ok. Entonces, ganó por mejor director en Cannes con la de Tiempo de Gitanos, pero Palma de Oro por mejor película fue la de Papá estaba de viaje y Underground o Había una vez un país, con una diferencia de 5 años. Ok. No existen, son súper poquitos. Ahorita busco el dato en lo que ustedes hablan, pero hay 3 o 4 directores en todo el mundo que ganaron en su momento o que tienen el privilegio de tener 2 palmas de oro en su haber. Entonces, bueno, la película es de 1995, la duración son 2 horas 50 minutos, la dirección es de Mir Kusturica, el guion es de Dusan Kovacevic y de Mir Kusturica, y déjenme ver el reparto o el resto del reparto. Aquí está, parte principal. Tenemos producida por Karl Baumgartner, Maska Katovic, Pierre Spengler. La música de la que hablaremos en su momento es de Goran Bregovic, Sí. ¿no? Que bueno, es un soundtrack, por lo menos para las personas de mi generación, un soundtrack clásico y de vida, y que pues todos en algún momento dado pues pasó por nuestras manos ese CD. Y El, además que él ha venido a tocar a México por lo menos acaba, unas 3 veces, no, ¿no? acaba de 4. tocar en Los Pinos este año. No me Estuvo en enteré. Los Pinos gratis, tocando apenas este año, ¿no? Wow. El fotógrafo es Vilko Filak y el editor es Branka Seperak. Y pues ya son como las cosas principales. Algunos de los actores que aparecen, que bueno, es una playa de actores, pero por lo menos nombro a los 4 principales. El actor que hace el personaje de Marco es Predrag Miki Manolovic. El actor que hace el papel de Blackie, que para mí es pues también uno de los principales, es Lazar Listovsky. El personaje de Natalia es interpretado por Mirjana Jokovic. Y finalmente Iván, el hermano del personaje de Marco, es interpretado por Slavko Stimac. Entonces, bueno, pues, ¿qué les gustaría o cómo empezaremos a hablar de Underground? Bueno, ahorita que estabas mencionando que gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue controversial en ese año porque estaba muy dividido el jurado. La otra película que estaba en competencia y que también alude como el conflicto que estaba sucediendo, que venía sucediendo en los Balcanes, era La mirada de Ulises de Theo Angelopoulos, ¿no? Que ambas, o sea, son películas muy importantes para cada director en sus filmografías. Y sí, o sea, además protagonizada por Harvey Keitel, y es una película que yo creo que es importante ver. Lo que tú decías de ese periodo, de esa cepa, ¿no? Esa Es que, cosecha de ¿qué cine. comían? ¿Qué había en el aire? ¿Qué pasaba en el mundo? Que son películas increíbles. Sí, claro. Que yo creo que se debe también a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? O sea, ambas películas desde
perspectivas muy diferentes abordan la guerra, el horror, el dolor, ¿no? Que estaba pasando en ese momento en la zona de los Balcanes, ¿no? Como decía, desde perspectivas muy, muy, muy distintas. Y creo que también se debe Trainspotting, Kieslowski, o sea, se debe como que fue un periodo de cambio, el final de la Guerra Fría, la pérdida de la ilusión, ¿no? De la utopía, ¿no? Del bloque del Este. Entonces yo creo que todo eso hizo que surgieran películas muy interesantes que estaban reflejando pues, lo que estaba pasando en su momento en el mundo, ¿no? Y también creo que, para mí, digo, en una opinión personal, para mí es la obra maestra de Emil Kusturica, que si bien él ya tenía como un estilo muy, muy consagrado, un estilo muy definido en Tiempo de Gitanos, en Underground lo lleva a lo excelso, ¿no? Y hace un relato muy poderoso de algo muy sensible, de algo terrible de la historia de su país, ¿no? O sea, es decir, y que otra vez, digo, no se trata de la mirada de Ulises de Angelopoulos, pero digamos, aborda las heridas a través de lo grotesco, a través de la risa, a través del ridículo, de la exacerbación, de la farsa, ¿no? Para poder hablar de algo muy sensible, ¿no? O sea, es tan terrible que a fin de cuentas es un país que dejó de existir, ¿no? Por eso el subtítulo en México, ¿no? De cómo una nación se desmorona, ¿no? Y algo tan terrible, de pronto un camino podría haber sido lo trágico para abordarlo, pero Kusturica decide abordarlo a través de la óptica de la farsa, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, con esta película, siempre me lleva a pensar como en 6 propuestas para final de milenio de Italo Calvino, donde habla del arte como una posibilidad, como el escudo de Perseo para poder ver la realidad. No, la realidad es tan terrible que verla de frente es como ver a la górgona y que te vuelva piedra. Entonces, a través de la farsa, a través de la burla, a través de la risa que viene después del llanto, es que se puede abordar la historia, ¿no? Y entonces, para mí es lo que me resulta sobrecogedor de esta película, de este relato. Ok, muy bien. Sebastián. Bueno, a mí me parece en ese momento, en esa época, para mí sí era una de las películas las que más me gustaban, ¿no? De mis películas favoritas en ese momento. Y sí fue una película que me generó mucho impacto porque digamos que es como, por lo menos para la generación de los 90, como la consagración de un cine alternativo a Hollywood, muy claramente alternativo a Hollywood, y eso digamos que la posicionó digamos históricamente de una forma muy importante. O sea, yo creo que es una película muy grande en todo sentido, en todas las acepciones de esa palabra, porque siento que no suele funcionar cuando una película intenta abordar tantas cosas, y esta sí lo logra. O sea, esta película sí logra cohesionar muchos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, está obviamente el tema de la guerra, y esta es una guerra, digamos, finalmente sí es justamente la historia de un país atravesado por la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la separación de Yugoslavia, ¿no? Pasando por la Guerra Fría, ¿no? O sea, lo que determinó la película es la guerra, lo que lo atraviesa completamente, y digamos eso lo hace muy trascendente, porque la guerra, como ya sabemos, es un escenario humano muy dramático, ¿no? Muy potente en ese sentido, ¿no? O sea, es una película que tiene una trascendencia muy importante por los temas que toca, ¿no? Y bueno, obviamente en el contexto de la ficción, de la idea, esta cosa de los dos hermanos, ¿no? Tiene un valor simbólico muy importante, porque justamente es esta cosa de esta división de los países, que es una cosa histórica, que es esto de las familias que terminan rotas por la guerra, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Ahora, es muy interesante cómo Kusturica lo aborda a
través de la fiesta, ¿no? Sí. O sea, como la fiesta constantemente, la celebración, ¿no? Eso me recuerda mucho, y esta cosa como biográfica, esta cosa de cierta forma biográfica, por lo menos el tono biográfico, me recuerda mucho a Amarcord de Fellini, ¿no? Y tiene mucho que, y yo sí relaciono mucho a este Kusturica, sobre todo esta etapa con Fellini, y ahí viene muy de la mano Goran Bregović, ¿no? Porque es justo es como esta dupla director compositor, que es Kusturica, Goran Bregović, y Fellini, Nino Rota, ¿no? O sea, es como si fuera como casi que una reencarnación generacional de esa dupla Fellini, Nino Rota de los 60, ¿no? Traída como a los 90, ¿no? Y otra vez este ambiente festivo, esta cosa comunitaria, colectiva, constantemente, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Y bueno, y también siento que carga con un legado muy importante de lo que fue la primera vanguardia francesa entre los años 20 y los años 30, que fue el realismo poético francés, que tenía mucho también este espíritu, ¿no? La Talante, ¿no? Como esta cosa de repente como estos cuadros como mágicos, como entre lo humorístico, lo surrealista, que de repente surgen, ¿no? Que emergen, ¿no? En La Talante, ¿no? De hecho hay una escena en la película cuando se meten al agua, ¿no? Los dos amantes, que es tal cual es como La Talante, ¿no? Me recuerda mucho esa película. Y también como la de Jean Renoir de La regla del juego, ¿no? Que es el encierro, que tiene que ver como la fiesta en el encierro, ¿no? Pero digamos que es una cosa consecuente en el sentido de la embriaguez, ¿no? Un poco siempre, obviamente, en un contexto de tanta pena, de tanto dolor, de tanto horror como es la guerra, siempre queda la evasión a través de la embriaguez, ¿no? Entonces es esta festividad constante y el embriagarse. Y por ahí también ahorita que volví a ver la película, me viene mucho a la mente Fassbinder, ¿no? Como ese tono Fassbinder de ciertas películas como Maria Brown, ¿no? El matrimonio de Maria Brown y Verónica Voss, y eso que es como este mundo como degradado, pero por la pena, ¿no? Como por el dolor del conflicto social, del conflicto histórico, del conflicto bélico. Incluso el Alexanderplatz, ¿no? El Berlín Alexanderplatz de Fassbinder, que es también este mundo que de cierta forma es como... o sea, al comienzo de la película caen las bombas de la Segunda Guerra Mundial, y no, de hecho después hay un momento que uno de ellos dice, pues no sabemos si son los aliados o si son los nazis. Los alemanes. O sea, es como darle lo mismo a fin de cuentas. La ONU es la ONU. O la ONU, ¿no? Al final salen los cascos Sí. azules y todo, ¿no? Lo del zoológico, los animales dispersos, ¿no? Todo eso me parece como siento que pronto llega como ese tono como muy desolador de cierta manera, como y que cae mucho en la embriaguez. Es todo el poeta con su amante, ¿no? Estas escenas en las que prácticamente están embriagados y hacen el amor y se cuelgan de las lámparas y todo eso. Eso es me suena muchísimo a Fassbinder, ¿no? Como a este Fassbinder desgarrado, ¿no? Que bueno, conociendo uno la biografía de Fassbinder, pues uno entiende por qué, ¿no? Es como esta cosa de este tipo deshecho, ¿no? Entonces es una película con muchas cosas de fondo. Es una película muy grande en todo sentido, o sea, grande de que le cabe todo y que lo asimila de esa manera. Tiene que ver un poco lo que dice Pablo de estos países del antiguo, que estaban al otro lado de la cortina de hierro y que de repente después de la caída del muro de Berlín quedan de hecho el final pues es muy diciente, ¿no? La isla que se despega y se desprende, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, de fondo es una cosa muy distinta, siento, pero de fondo está el mismo Belatar, ¿no? El Satán Tango, y es ese mismo mundo. O sea, es esa misma situación de los países que de repente se cae todo lo que te gobernó toda la vida y quedas aislado, y países muy grandes, o sea, que de repente queda la capital
miles de kilómetros y esta gente queda abandonada, ¿no? O sea, porque de repente ya los que estaban gobernando ahí ya no están y de repente el que tiene el poder es un país que está en la mierda, ¿no? Entonces eso tiene que ver un poco con ese contexto, pero sí, para mí es una gran película y me parece que sí consolidó a Kusturica como uno de los autores más importantes en los años 90. Y bueno, yo reitero un poco, esa cosa muy específicamente es uno de los casos para mí emblemáticos, como lo puede ser Sergio Leone, ¿cómo se llama? El compositor, Ennio Morricone. Morricone, ¿no? Sergio Leone Morricone, o como puede ser Fellini, Nino Rota, ¿no? O sea, Sí. para mí esa pareja Kusturica, Goran Bregovic, sobre todo con esta película y con todas las demás, pero especialmente con esta, se pone a ese nivel como es uno de los paradigmas de esa relación, porque la música tiene un papel muy importante en la película, ¿no? O sea, más allá de simplemente dotarla como de emociones en momentos importantes, es un papel muy complejo, ¿no? Que además una gran parte de la música pues se escribió, existía previamente a la filmación, no solamente el score, sino es la música que acompaña a los personajes todo el tiempo. La música tradicional también, sí. ¿no? Sí, que parece de repente hasta latina, ¿no? O sea, esta cosa Hay una cosa muy... Hay vasos comunicantes, pero como de estadio de fútbol. Inclusive creo que en Nostalgia o eso sí es de América y ellos como que se la llevaron, la adaptaron la polka, todo eso, ¿no? O sea, que debe de ser que tanto vino de allá para acá como de acá para allá. La música de banda, ¿no? O sea, escuchas la música de banda ahora, los corridos y todo eso, y sí, parece que dices... Sí, ese espíritu vive dentro de la música. Goran Bregovic, ¿dónde andas, no? ¿Dónde estás? Bueno, ya encontré no son pocos, ¿eh? Yo pensé que eran menos los directores que han tenido 2 Palmas de Oro. Uno es Alf Skosberg, que es de Suecia y tuvo las 2 palmas, una en el 46 y otra en el 51. Coppola en el 74 y 79. Billy August en el 88 y en el 92. Kusturica en el 85-95. Shohei Imamura en el 83-97. Los hermanos Dardenne 99-2005. Michael Haneke en el 2009-2012. Ken Loach en el 2006 y 2016. Y Ruben Östlund en el 17 y en el 22. Son los ganadores, ¿no? Ahora, yo creo que la película está llena de metáforas. ¿Y por qué no empezamos atacando el nombre de la película? ¿Por qué se llama Underground? ¿Por qué Underground? ¿Qué tiene que ver? Pues... Claro. Lo subterráneo. Voy a entrar a lo literal, ¿no? Que están viviendo bajo tierra. Pero, ¿por qué? Bueno, en parte tiene toda la... Digamos, en Occidente normalmente el underground lo conocemos como el mundo alternativo, ¿no? De cierta forma, ¿no? O sea, cuando se habla de la música, en el arte sobre todo. La contracultura, ¿no? En la contracultura, sobre todo yo creo que en la época de la contracultura gringa, anglo, de los años finales de los 70, comienzos de los 80, el punk, ¿no? Era específicamente muy subterráneo, o sea, muy underground, ¿no? Entonces eso ahí creció, ese término se expandió, digamos, por lo menos conceptualmente mucho, ¿no? Pero obviamente la película, que eso también es una cosa, o sea, a mí me parece abrumador esa idea, ¿no? Esta gente que la mantienen engañada, pero o sea, la mantienen engañada diciéndole que la guerra no ha acabado nunca, o sea, que es una guerra eterna, ¿no? Pero después, si tú lo piensas desde el punto de vista de lo fáctico, o sea, de los hechos, ¿no? Realmente es una guerra que no paró, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial para ellos paró, pero después la Guerra Fría con Tito, con el dictador yugoslavo, continuó. Sí, con la ocupación soviética, ¿no? Siguió con la ocupación soviética y todos los conflictos propios de una dictadura, ¿no? De la de Tito, específicamente en la antigua Yugoslavia. Y después vino el conflicto de los Balcanes.
Y yo creo que hasta el día de hoy todavía sigue habiendo como tensiones entre esos países, ¿no? Sí. Entre Serbia y Croacia y Bosnia y Sarajevo, todo eso, ¿no? O sea, siguen existiendo esas Montenegro, tensiones. o sea, todos estos paisitos que salieron de... Entonces lo que es paradójico es que es un engaño, o sea, en los términos específicos de la historia es un engaño, pero realmente si lo piensas en la realidad no es un engaño, o sea, sí había pedos afuera realmente. O sea, estos tipos eran unos mercenarios, ¿no? Pero a fin de cuentas, de cierta manera, esta gente logró sobrevivir todas estas décadas en buena parte porque estuvo allá encerrada. Sí. Tal vez si hubieran salido, si hubieran descubierto el engaño, tal vez se hubieran muerto, ¿no? Claro. Eso es muy cañón pensarlo, ¿no? O sea, como... Yo creo que si uno lo traslada a México, el siglo XIX en México, ¿no? Yo creo hasta los años 30, casi que a los años 40, que ya se institucionalizó como el PRI, como, bueno, el régimen específico. Prácticamente fueron, ¿qué? 150 años de conflictos permanentes, ¿no? ¿Y cuántos países no les pasa eso? Bueno, yo soy de Colombia, que también es un pedo interminable, ¿no? O sea, es una guerra que no acaba nunca, ¿no? O sea, que se enlaza una guerra con la otra y prácticamente no deja margen ni para respirar en el lapso, en el intermedio entre lo que formalmente es un conflicto y otro, ¿no? Y obviamente tiene muchas raíces de fondo que son cosas que no se solucionan nunca. Sí, Sí. yo acabo de ver una película que también es de ese periodo que se llama Antes de la lluvia, y allí uno de los personajes dice, en realidad la excepción es la paz, ¿no? La guerra Exacto. es la regla. Es la regla, lo único exacto. lo excepcional es que haya paz, no. Y que también ocurre por ahí, en Macedonia, ¿no? Que también están ahí Sí. todo este ambiente. Y lo que sí quería preguntarles, o que también hablar un poco, es sobre los túneles. ¿No? Esta cosa rarísima de que hay un túnel que dice para allá está Berlín, para allá está Para Italia, allá o sea, estos túneles de guerra, ¿no? De los combates. ¿Qué me podrían Claro. contar de, o rápido? Pero antes Va. de eso, de esto que decías de las metáforas, o sea, y que la farsa funciona de esa forma, ¿no? Que a fin de cuentas hay un grupo de gente encerrada bajo tierra, produciendo, con el temor de la guerra, y arriba suenan la sirena, ¿no? Y el camarada Tito, y luchando por un ideal, mientras que una élite política, ¿no? Se aprovecha de ellos, ¿no? Y los alimentan con miedo para poder explotarlos, ¿no? Y es algo que yo creo que ahí hay un discurso universal muy fuerte que podemos llevar, como bien decías, ¿no? O sea, lo podemos llevar como a otros países, ¿no? O sea, es decir, rebasa la lectura histórica de su momento, y es algo que en México nunca ha pasado, por fortuna. No, pero además, o sea, disculpa que te interrumpa, pero No, esto sí. de que los políticos de hoy son los villanos del mañana, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues ellos están ahí disfrutando, ¿no? O sea, es decir, mañana vas a saber realmente quiénes eran, ¿no? Pero ya es demasiado tarde. Entonces sí, o sea, es decir, hay un grupo de personas bajo tierra, o sea, en ese sentido de por qué la película se llama así, hay un grupo de personas bajo tierra produciendo, que está manteniendo a un grupo político, a una élite de holgazanes que se pasan de listos con estos pobres engañados, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, por ejemplo, el término comunista lo podemos ver, por ejemplo, en Canoa, ¿no? De Casals. Ahí vienen los comunistas. ¿Qué es? Y si uno le preguntara a alguno de esos personajes, ¿qué es el comunismo? Pues no sabrían decir, pero solo saben que es la amenaza que les dice el sacerdote. Es lo mismo que está pasando en esa película, lo que está pasando en Underground, claro, o sea, desde una perspectiva diferente. Ahora sí, perdón. No, sí. Ahora, otra vez, yo creo que es una película estupenda, genial, que es un garbanzo de la libra, que nos habla a todos, que sí, como bien dice Juan Sebastián, es algo
pues que trasciende y que tiene un montón de temas y todo, o sea, sí, el tema de la guerra y lo engloba perfectamente, el tema de la familia y también lo desarrolla perfectamente con la esposa, con la amante, con los hijos, la familia que se vuelve abajo, ¿no? Sí. Otro tema es esto del amor fraternal o de los hermanos, ¿no? Y de la traición entre hermanos, que estos no son, o sea, todos los personajes tienen hermanos, ¿no? La Natalia tiene su hermano, que además a mí, que es este hermano como que tiene una parálisis cerebral y que a mí de repente representa al pueblo, ¿no? Que le encanta cuando están golpeando o están maltratando a los demás y se alegra de que estén peleando, ¿no? El hermano del zoológico. El hermano de Marco, que es Iván, que es el dueño del zoológico, ¿no? Y pues estos dos personajes, que es Marco y Blackie, que al final son unos hermanos metafóricos. Por la amistad, ¿no? Uh-huh. Y creo que logra desarrollar, igual que Hamlet, unos momentos hermosos respecto al metatexto. Sí. ¿No? ¿Qué me cuentan del metatexto y la película dentro de la película y el cuento dentro del cuento, etcétera, etcétera? Sí, yo mencionaría también hay unos momentos que son muy de Fellini, ¿no? Esta cosa de que de repente emerge un instante que tiene como una magia muy particular, ¿no? Entonces es como 8:30 La Fontana de Trevi, ¿no? Que emerge, digamos, un instante que se vuelve como visualmente como un cuadro emblemático de algo muy profundo, ¿no? El final es increíble porque es cuando este tipo descubre que mató a su hermano, prácticamente, o sea, la cantidad de niveles de interpretación que se disparan ahí, o sea, porque está el nivel de la misma, o sea, el nivel narrativo, el nivel de la misma ficción, que es el nivel mismo de la ficción, que es cómo llegó a enceguecerse tanto en esta búsqueda, en esta lucha por el poder, que perdió de vista a quién estaba dañando, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver, obviamente, con lo que mencionaba antes de que en la guerra así pasa, ¿no? Sí. Que de repente los hermanos se matan, ¿no? Y ahí viene involucrado Iván, el hermano, que mata a ¿no? Que lo ahorca él mismo, ¿no? O sea, de repente es como una cosa medio estertórea, así como un arranque de furia en el que él mismo, o sea, es como una cosa de quiero, al mismo tiempo la ira, o sea, hacia afuera como la ira y hacia adentro como el quiero terminar ya con este sufrimiento de una vez por todas, ¿no? Y eso me parece, es una cosa sobrecogedora, ¿no? Y aparte con el chimpancé que parece que fuera el único ser vivo fiel en toda la película, ¿no? Parece que fuera el único ser vivo leal. No es el único que permanece toda la película. Sí, o sea, es una cosa tremenda. Y esos momentos, y hay instantes, o sea, en el que de repente crea como ciertas dinámicas que parecen como pequeños jueguitos, es como una feria, ¿no? O sea, se vuelven como pequeños jueguitos en medio de toda la construcción, de esta construcción completa, ¿no? Entonces, la banda está en la fiesta de la boda, ¿no? Sí. La banda está dando vueltas, ¿no? Y entonces esta vieja está súper peda, ¿no? Ajá. Y de repente sube la cámara en esto y vemos cómo ella va pasando y los va azotando con una madera. Y de repente esas cosas como que te atraen la atención de una forma muy especial, pero son como jueguitos, es como si fueras a la feria y entonces te quedas viendo, ni siquiera hace falta que te subas a los juegos, sino que de repente te concentra la atención, un pequeño, como este güey crea un pequeño móvil ahí, sí, que como si fueras un bebé te hipnotiza, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, y al final sale Kusturica, ¿no? Que es uno de los traficantes de armas que está negociando con ellos, ¿no? Que se me hace como casi que una broma cruel, ¿no? Como medio paradójica, ¿no? Como pero la silla está prendida en fuego, o sea, con el Cristo volteado, sí, con el Cristo volteado, además, y el hermano descubriendo cuando ve los pasaportes que mató a su hermano. Eso es una cosa. Y el caballo blanco, es que es increíble, es que ¿no? Sí, el nivel, o sea, todo lo que logra condensar poéticamente en ese instante
esa es una cosa muy difícil, ¿no? No es un genio. O sea, sí. me parece que sí llega a un nivel de genialidad ¿Cómo no? perfecta con esta película. Es que ahí, por ejemplo, toda la película nos ha mantenido en la risa, en el disfrute, o sea, aunque Sí, hay algo divertimento, terrible, el divertimento, sí, el o sea, todo está el entretenimiento. tara, 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 y entonces de pronto ese momento es de tragedia. O sea, ahí adiós la farsa y es un momento tal cual trágico, ¿no? Y lo resumen en esta línea: ninguna guerra es guerra hasta que un hermano mata al otro, Ajá. ¿no? Y eso también es Que ahí universal. pudo haber terminado, ¿no? Y ahí puede haber terminado Ajá. exactamente. Y lo podemos ver, o sea, ahí está Hamlet, ¿no? Claudio matando a su hermano, Abel y Caín, ¿no? Es la naturaleza humana, ¿no? De human race, ¿no? O sea, cómo el ser humano no ha cambiado en miles de años, ¿no? Y parece que Homus lupus homini. sí, tal cual. Pero no acaba ahí. No acaba ahí. No acaba ahí, acaba ahí. ¿no? Siguiendo esto, que hace uso en varias ocasiones, muy afortunadamente, que no es común. Otra película que también utiliza el realismo mágico, que es a donde voy, es por ejemplo Memorias de Antonia, que también es de esa época, ¿no? Curiosamente, es una época, para mí es una época dorada del cine. A mí todo lo que veía y donde iba me encantaba. Entonces, ¿qué pasa con el final? O qué, o sea, que ya medio lo explicó. Hay como una ensoñación ahí, ¿no? Es como... Yo siento que hay un asunto con la familia, con la comunidad, ¿no? Que al final tiene que ver, digamos, con un discurso en el que es como lo que te rescata es el otro, ¿no? O sea, la comunidad, yo siento que esa es una cosa que, digamos, es como un espíritu muy común que surge en medio del horror, ¿no? Como del desastre, ¿no? Como decir, necesitamos construir o sea, no tenemos nada, pero lo que tenemos es esta pequeña comunidad de amigos, de vecinos, de familia, de hermanos, de primos. Y esto es lo que nos rescata. Y luego, o sea, por supuesto, es muy metafórico, ¿no? Que se resquebraja esta punta de este islote y se vuelve un islote y ya va flotando. Y cualquiera, digamos, ahí la reacción es totalmente surrealista, ¿no? Porque realmente la reacción natural sería como que tú dijeras, güey, ¿qué pasó, no? O sea, sí. la reacción normal sería que se espantara a la gente, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos, lo que los hace soportar el dolor es esta cosa constante de juntarte a festejar, ¿no? Sí. Y yo siento que, por ejemplo, aquí en México, muy específicamente en México, en toda Latinoamérica, pero aquí en México, esa es una cosa que yo, bueno, tal vez no sé si yo lo vea un poco más por tener esta instancia, ¿no? De venir de otra parte, pero es esta cosa en México siempre están esperando las fiestas, ¿no? O sea, viene el 10 de mayo, ¿no? Y entonces la gente está esperando para juntarse con su mamá y todo eso, ¿no? Ahorita ya está el 15 de septiembre, ¿no? Entonces el 15 de septiembre la gente otra vez reunirse a comer y nos juntamos, ¿no? Y entonces la gente está jodida todo el año, ¿no? Jodida, la gente sufre, pero esos instantes, ¿no? De celebración y los cumpleaños y los 15 años y las bodas y la reunión familiar, el cumpleaños de los papás, y esas fiestas específicas, el Día de Muertos, son el momento para... yo siento que en el fondo hay una cosa de resistencia, o sea, de resistencia cultural, que frente a la pobreza, frente al desastre, a la marginación, ¿no? Y esta cosa es tal cual, o sea, es la marginación porque es como que tú quedas separado del mundo y lo que te hace soportarlo es juntarte a festejar, a comer, sí, a celebrar, ¿no? Eso me parece extraordinario. Y en el contexto específico de este cine, un poco, pues también viene ahí Kieslowski, también viene Angelopoulos, también viene Belatar, o sea, es esta gente... Que todos son de países, no es el primer mundo. Era la Europa, Polonia, Grecia, sí. Es el otro lado de la cortina de hierro. Trasero, no Inglaterra. O sea, no en la Guerra Fría nadie veía a ese mundo, ¿no? Tal vez ahorita que hace poco que se murió Milan Kundera, ¿no? Era como uno de esos pioneros en esa cosa de darle volumen, digamos, de darle visibilidad a ese mundo,
¿no? Sí. Y la nueva ola checa, y bueno, todo eso, Milos Forman en sus inicios, claro, ¿no? Todas esas cosas. Esa gente era, digamos, fue la primera que puso como en el mapa a todo ese mundo, que por supuesto por la Guerra Fría era como no miren allá porque eso es el diablo, ¿no? Casi, obviamente por la influencia gringa, la satanización tremenda, ¿no? Entonces, y entonces de repente es muy curioso, y eso, pues, bueno, es curioso, pero no es, es muy diciente, que como latinoamericanos veamos allá y encontremos tantas coincidencias. Claro. O sea, que encontremos tanta resonancia con ese mundo, ¿no? O sea, y a uno lo emociona, ¿no? Para mí es emocionante eso, ¿no? Es como de repente darte cuenta como que hay un mundo que vale la pena rescatar, hay un mundo donde, digamos, no es solamente, digamos, es como, porque siempre está como esta cosa de que en el mundo capitalista es como, tú tienes que insertarte en este mundo y la felicidad y la dicha va a estar ahí, ¿no? Sí. Pero esta gente como que te plantea un mundo en el que dice, no, güey, ya está ahí, ¿no? O sea, si la felicidad está o el aguantar las penurias de la vida misma, o sea, que ni siquiera tiene que ver con algo político, sino también con algo humano, ¿no? Que es el aguantar las penurias de la vida está en el otro, ¿no? En los amigos, en juntarse, Sí. en la celebración. Que eso es una cosa que para nada te dice el discurso capitalista, porque es súper individualista. O sea, es como decir, güey, tú te tienes que trepar y desde ahí vas a pasarla bien y vas a... En cambio, esto es la colectivo, que puede que sea muy comunista hasta incluso, ¿no? Porque es... Pero en realidad es cuando aparece todo este cine es como decir, ok, o sea, por eso yo creo un poco lo que tú dices de que nos emociona mucho esa época, ¿no? A mí me encanta. Porque sí, es como de repente aparece una cosa que tú dices, ah, güey, pues entonces el cine no es solo esto, ¿no? O sea, no era solo Spielberg ni era solo George Lucas, que también a uno le gustaba de chico, ¿no? Sino que, ok, o sea, está esta gente que habla de estas cosas que de repente me emocionan. ¿Y sabes qué tiene? O sea, yo voy a hablar brevemente sobre la forma, ¿no? Es una película que ocurre, pues, prácticamente de manera lineal. Tiene material de stock insertado en diferentes momentos que nos ayuda a contar eso la historia, también es muy importante, ¿no? Y que los personajes interactúan con el material de stock, forman parte de la historia. Sí. Antes, bueno, sí, es como el Forrest Gump, pero del mundo alternativo, ¿no? Entre Forrest Gump y el espejo, Sí. ¿no? Ahí está. Tiene intertítulos, pero de repente muy útiles, porque se hace una elipsis muy importante y te vuelve a contar. Pasaron 20 años, pero pasó esto. Pasaron 30 años y pasó esto. O sea, te contextualizan muy bien, como en el buen cine mudo. No un intertítulo que tenga un diálogo, sino un intertítulo que sí te hacía dar un paso siguiente para la película, ¿no? Tiene esta parte también en forma, pues, fársica o chistosa o interesante de que están haciendo la película de ellos dentro de la película, ¿no? Y vemos a los mismos actores, actor, ¿no? los mismos actores interpretándose a ellos mismos. Sí. Que es muy chistoso, muy interesante, muy felinesco. Y yo, algo que sí, dos cosas. Primero, me sorprende la magistralidad con la que está dirigida. O sea, siento que los actores están increíbles. Siento que los diálogos son súper pertinentes, que los actores o los personajes se vuelven casi arquetípicos, ¿no? O sea, de también delineados que están. Creo que la cámara es maravillosa, que la cámara no te explica las cosas, no hay diálogos explicativos, ¿no? Tú estás viendo todo lo que está ocurriendo y no hay alguien que te diga, es que los encerraron, es que ahora ya salieron, sino que todo ocurre, o sea, te da a ti como espectador, pues, el derecho o el beneficio de la duda de que vas a entenderlo, que lo vas a vivir, ¿no? Sí. Y lo último, que con respecto a la forma, y que tiene que ver con esto del capitalismo y el comunismo, es que yo siento que en esa época ocurría que cada vez que veías una película era un universo particular, tenía una estética particular, un vestuario, una dirección de arte, no era esta cosa gringa, o que ahora también pasa con el cine europeo, que parecen películas genéricas. Tú ves una película japonesa y pues pudo haber sido filmada en el mismo lugar que pudo haber sido filmada en México por las locaciones, y ves una película europea como Parasite, ¿no? O sea, sí, como Parásitos, o ves una película europea y pudo haber sido gringa, o sea, solamente oyes un poquito el lenguaje, pero en esta época se ve un vestuario, se ve una fotografía, se ve una puesta en cámara, si era cada película entrabas a un país,
a un universo que desconocía, si era así una lluvia y algo que tenía, y no esta cosa que ahora todas las películas parecen que son similares, ¿no? Sí, que está, pues es como el estar hecho en serie, ¿no? O sea, Ajá. a mí algo que me gusta mucho de la puesta en cámara es que es una puesta en cámara muy bonita, muy elegante, pero en momentos te mete en el desmadre. O sea, Ujú. parece No, que el totalmente. operador está ahí, ¿no? O sea, hay un momento donde Estás está... en la peda ahí, sí, exacto. tal Está cual. tirado en el suelo y ellos están... Claro. China, O sea, es el plano nadir de los más justificados que he visto en la vida. Cuando el comienzo, cuando van ahí con la banda de música, es cámara en mano. Y la cámara en mano te hace sentir que está ahí en el No, hay una desmadre, coreografía, que no está es esta borracho cosa, no es esta el cosa fotógrafo. cortar, no, es un ballet todo el tiempo. La puesta en cámara de la película cuando lo están grabando, ocurre toda la secuencia de la película en un plano secuencia hermoso, Sí, ¿no? sí, sí. Que te habla de, bueno, de una cabeza atrás del director, No, claro. de unos actores que lo mantienen y lo soportan y de un operador de cámara elegante. No, totalmente. O cuando, lo que decías, cuando están debajo del agua, o sea, es suave, es la talante, ¿no? Inclusive momentos como de Jules y Jim, no sé, en Ajá, este pero, trío ajá, amoroso. pero no es ahora todas las escenas que vemos acuáticas, que es la piscina super clean, así todo es limpio, todo No, se ve bien. no, Esto es así no. y es hermoso, es muy bello, muy o sea, metafórico, bello, interesante y perfecto, ¿no? O sea, sí es una totalmente. cúspide. Sí, es una cúspide ahí que agarró el cinito Totalmente. en ese momento. Sí, bueno, un poco lo que mencionaban ahorita de los túneles, bueno, lo que tú decías de los túneles y esto, es un poco, yo siento, por aquí en la Ciudad de México, en algún sitio, todavía hay, por ejemplo, asentamientos de gente que nunca le resolvieron lo del terremoto del 85, ¿no? Las Entonces, costureras ahí en Underground. Lucas Alamán. Ahí exacto, siguen sí. estando Obviamente ya hay del 17 también igual, ¿no? Pero del 85. Fórmense. Y de repente es como esta especie de sociedad, como de pequeña sociedad que crece naturalmente, ¿no? Y se extiende y de repente crea como sus canales, como que es una cosa orgánica que de repente tiene sus venas y sus arterias, ¿no? O sea, como que se expande y otra vez tiene que ver el underground y otra vez tiene que ver el concepto de underground, ¿no? De underground teóricamente, ¿no? Es como el mundo alternativo, ¿no? Es como el mundo bajo la tierra, un mundo que surge paralelamente al mundo hegemónico, ¿no? Como al mundo convencional, ¿no? Sí. O sea, obviamente una gente que vive por décadas abajo de la tierra, pues de repente crea como una pequeña sociedad. Es lo que pasaría, digamos, es un poco el fenómeno de la isla desierta, ¿no? Como el ángel exterminador, ¿no? O sea, de repente como que se crean pequeñas leyes, un pequeño sistema en el que funciona todo, ¿no? Y entonces yo ya sé cómo tengo que, ya sabes, de repente se crea una lógica en la que se crean pequeños asentamientos, ¿no? Si tú vas a un mercado aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vas a un mercado de Sonora o al de Jamaica o a uno de esos, o a la central de abastos, ¿no? Como esos grandes mercados, tienen ese espíritu, ¿no? Como estas pequeñas sociedades que de repente esta gente conoce atajos, ¿no? Y conoce recovecos, conoce pequeños caminos que la gente del común no conoce, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es como un mundo que emana del aislamiento, específicamente, ¿no? Entonces, bueno, y otra vez volvemos al tema de la cantidad de identificaciones que uno encuentra con su propia vida, ¿no? O sea, con su propio mundo, ¿no? Con México, con Latinoamérica, ¿no? O sea, de repente encuentras esas cosas que dices, güey, es que esto es así, ¿no? Claro. Y sí es cierto lo que dice Pablo de que de repente te sientes ahí en la pinche fiesta, ¿no? Entonces es como sabes que está pasando una cosa espantosa afuera y sabes que estos güeyes, o sea, es normal, yo creo que en las familias pasa, ¿no? Sí. De que de repente sabes que hay un güey, sabes que hay un tío que es un cabrón, ¿no? O sabes que hay un primo que es un cabrón,
pero en la peda se te olvida. O sea, estás en la peda y está todo el mundo abrazado, así pedo, ¿no? Es una cosa súper... Bueno, y yo creo que sí tiene que ver un poco con lo latino, un poco la referencia, Sí. las referencias que yo decía de Fellini, del realismo poético francés, en el fondo tiene que ver con el espíritu de lo latino, Sí. ¿no? Así somos los latinos, y esta gente también Es que ellos lo son, ¿no? Ellos son latinos. eso. Y entonces, por ejemplo, que de repente uno le llegue el aire, como que le llegue la bocanada de Angelopoulos con un tono muy diferente, pero que de repente le llegue a uno el tono de Angelopoulos, tiene que ver también porque es igual ese mismo espíritu, ¿no? O sea, el viaje de los comediantes y Paisaje en la niebla, todo eso al final es el mismo espíritu de latino, o sea, de esta gente que amarra, o sea, tú ves un camión aquí en la central de Abastos y dices, eso es underground, ¿no? O sea, Sí, claro. Ellos que amarran todo ella. No, las fiestas, bodas, Blackie podría ser perfectamente mexicano. ¿No? No, los dos, esta los cosa, dos, ajá, sí, los los dos. Pero Blackie sobre todo en el sentido de que el que es verde, el que es perico en cualquier lugar es verde. Entonces en cualquier lugar que lo pongas él va a ser el líder carismático que va a salir adelante y va a encontrar la manera de hacerla y de tener una serie de harem y de servidores Claro. y en donde sea, ¿no? Claro. En el sótano, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de los Balcanes, ¿no? O sea, siempre va a ser el líder, siempre va a encontrar la manera de solucionarlo, de llegar, de hacer. Está loco, está pirado, pero su carisma y su encanto y el valor que tiene lo hace... Pues, No, y digamos que todo el mundo descubre un poco la verdad de todos, pero cuando está la comunidad reunida, o sea, cuando es este espíritu comunitario, como que se borra de repente todo tipo de distancia, ¿no? O sea, como que se vuelve una cosa fraternal así extendida, es como un espíritu de dicha, ¿no? Que se eleva, ¿no? Y la música, por eso digo que la música es muy potente. Yo estuve hace el año, bueno, tú decías de Goran Bregovic, que ya no pude ir a ese, de Los Pinos. Y a cada rato viene. Pero quizás, fui al de... Yo lo vi en Santo Domingo. Sí. Pero fui al de Kusturica, estuve en el Zócalo con sus músicos. Ah, sí. Y este güey es underground. O sea, él está tocando ahí y de repente se baja y se mete entre la gente y baja el güey con el acordeón y el otro con la guitarra y este güey cantando ahí el unsa, y se meten entre el público y entonces de repente te transmite esa vibra de decir, güey, vale verga todo, ¿no? O sea, vamos a celebrar ¿no? Vamos a brincar acá. Y es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Es igualito. Sí, yo creo que esta película es la cúspide de este director. Y no porque lo demás no valga, no, pero creo que tal cual es el momento de perfección, y como diría otro podcast, ahora viene la decadencia, ¿no? O sea, lo que voy es que después viene el divorcio con Goran Bregovic. Y me acuerdo que cuando estábamos estudiando, porque somos de la misma generación, aunque no parezca, o sí, ¿no? Faltó Viviana, ella es más joven. Pero vino Kusturica, ¿te acuerdas? Espera. Ah, ya lo... Sí, espera. Ah, estuvo la clase magistral, a mí me ¿no? tocó Sí. entrevistar, o sea, a mí me tocó hacer el making of del Pico del 2005. Okay. A mí me tocó estar con él en el hotel, entrevistarlo en el hotel, grabarlo en el hotel, platicar con él. Y, bueno, ya andaba en el desmadre, pero la fotógrafa del making of estuvo un día entero con él preparando el concierto. Y a mí me tocó dirigir la grabación del concierto de Kusturica. Del No Smoking Band. No, lo tienes que en el contar 2005. aquí en este podcast. Lo tienes que Sí, contar lo en este tenía que podcast. contar. Ajá, fue increíble, ¿no? Yo conocerlo, platicarlo. Claro. Sí, no, fue hubieras- un privilegio. Lo hubieras dicho antes. No, yo lo que quiero platicar es, yo estando ahí como público en esa sala enorme del Cinemex Insurgentes, que le preguntaron Sí, que también de un masterclass. ¿por qué ya no Goran Bregovic, ¿no? Y él dijo, fue lo que dijo tal cual, es que él se siente un genio, se siente Beethoven. Y me di cuenta que yo podía hacer lo mismo y entonces decidí hacerlo yo. Digo, era evidente que había una pelea creativa entre dos pinches monstruos creativos, lo cual es lamentable, ¿no? O sea, uno ve el trabajo de Goran Bregovic en La Reina Margot, en otras películas, ¿no? O inclusive en sus discos que no tienen que ver con el cine. Y es un gran músico, ¿no? O sea, la verdad sí lamento que se hayan enemistado, pero bueno, creo que es algo que pasa en la película.
y que de pronto cuando los hermanos se pelean, ¿no? Y creo que algo muy bello, a partir de la pregunta que lanzaste, ¿por qué no termina la película ahí? ¿No? En el momento de la cruz invertida, de la silla de ruedas, de dos hermanos, uno mata al otro y eso origina la guerra. ¿Por qué no termina ahí? Porque creo que sí, por un lado somos hijos de la guerra, o sea, todos en mayor o menor distancia, ¿no? Pero me acuerdo de lo que dice Chaplin en una película que se llama Candilejas, en una película de él, que hay algo tan poderoso como la muerte y eso es la vida, ¿no? O sea, por un lado está el odio y por otro lado está el perdón, ¿no? Y entonces nosotros tenemos el Eros y Tánatos todo el tiempo, ¿no? Pero lo que sí deja raíces y lo que deja trascendencia es el impulso de vida, las ganas de celebrar, de hermanarnos, de seguir adelante, ¿no? O sea, eso es lo que nos trasciende, querrámoslo o no. O sea, a fin de cuentas, podemos estar peleados o podemos tener rencor, pero lo que nos va a trascender es el impulso de vida, ¿no? Que es el perdón, la esperanza y todos unidos, ¿no? Es súper bonito eso que está Marco y Natalia atrás del árbol así viéndolos y de repente... Quieren entrar. Ajá, Marco, así, vengan, ya, no hay pedo, te perdono, vamos a bailar, vamos a estar juntos y todos se juntan en una comida para ser felices, para divertirse y se juntan siendo ellos la mejor versión de ellos mismos, ¿no? En el momento de jóvenes, en el momento que eran más felices, ¿no? Y eso me parece... Además siento que la fiesta, digamos, hay una especie de homogenización en el buen sentido, ¿no? Sí. O sea, como que de repente en la celebración ya no hay categorías, ¿no? O sea, como que estos obviamente eran como la cabeza de la familia, ¿no? Eran, digamos, los que todos querían seguir y los que mandaban y todo esto. Y sabíamos que eran tramposos, ¿no? Pero, y está con el retraso y están, y los músicos y las mujeres y todo eso. Y de repente ahí es curioso porque se rompe como esta cosa como de la categorización, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo resalta la individualidad de todos, ¿no? O sea, como que se democratiza la felicidad. Exacto, y como que se embellece la individualidad, ¿no? O sea, como que de repente dices, qué chido es este güey del zoológico, que siempre lo tuvieron como apartado, como que era el pendejo. El hermano inválido está parado y bailando, ¿no? Exacto, o sea, y dices, güey, tú tienes un valor como en tu individualidad con todas tus características y eso, eres eso, y nos aportas a esto, y qué alegría que estés acá, ¿no? Uh-huh. Digamos, eso es, o sea... Yo siento que uno como latinoamericano identificas eso inmediatamente, ¿no? O sea, de repente dices, en la fiesta, si lo trasladáramos al contexto de Latinoamérica, es como en la fiesta el ejecutivo de la empresa exitosa y el pobre que todavía no ha podido irse de la casa de su mamá, somos iguales, ¿no? O sea, estamos aquí y de repente, qué alegría que tú estés. El hermano que tuvo éxito en los términos del capitalismo, pero al mismo tiempo qué alegría que estés tú y tenemos recuerdos compartidos y tenemos cosas. Eso, la película siento que proyecta muchísimo ese espíritu y eso está bellísimo, ¿no? Todos estamos en la pinche misma tierra. Terminamos muy brevemente. 2 escenas que les hayan gustado mucho. Dos, nada más mencionarlas, ¿no? No es difícil. Sí, a mí, cuando se celebra la boda, que ella va, no, cuando ella está flotando, que la tienen sostenida por los hilos, y obvio, cuando el Cristo está volteado, pero creo que cuando están, esta canción de los años 60, la de Yaya, no me acuerdo cómo se llama, que ella está bailando. Es bien bonita, me encanta. Bueno, dijimos 2, pero ya te di chance de una tercera. Bueno, perdónenme. Sí, otras 2. Bueno, a mí sábado. Obviamente el final me parece... O sea, no... Es como un aterrizaje muy doloroso, pero poéticamente es una cosa inolvidable, ¿no? O sea, la silla de ruedas ardiendo con el poeta, ¿no? O sea, es muy diciente. Y el caballo blanco, que sí, es hermoso. Y luego el ganso
No, o sea, así para acabar de cerrar la metáfora y mostrar toda la poética, un momento así, para mí cumbre del cine, sí. A mí me gusta mucho también el comienzo, o sea, el bombardeo, digamos, me conmueven mucho un poco, tal vez por una cosa personal, lo de la bomba que cae en el zoológico. Sí. Y este güey viendo morir a la mamada chimpancé, ¿no? Y rescatando al otro, y el otro se abraza a él, el chango chiquito, y se aferra a él como es su esperanza, ya que no está su mamá, ¿no? Eso está tremendo, ¿no? Claro. Bueno, y este otro güey, un poco, voy a romper la regla un poco, pero el güey que está comiendo, ¿no? Es como este machín, ¿no? Que está desayunando y se le cae el techo encima y está bombardeando todo. Y este güey como que le vale pito, ¿no? Pues ya dijiste como 4, dijiste como 3. Yo tengo las mismas. 16, por No, favor. voy a decir una nada más que Eso, no han hablado, que es... Ellos van por los túneles abajo de Europa y una de las paredes está ya bañada en sangre. Sí, ¿no? Y es sí, justamente donde sí. está su país. O sea, van por los túneles y llegan a un túnel donde las paredes les está resbalando sangre, ¿no? Que va y van con Sonny, que es el chango. Sí, Se me hace así de uff. Es una peli llena de poesía, ¿no? Visual, ¿no? Eso sí está increíble. Pues vean Underground, si no la han visto, qué envidia me dan. Nada más rápido, creo que igual de pronto han puesto, creo que alguien puso en los comentarios como algún link para verla, véanla o búsquenla en las plataformas, donde esté, hagan lo que sea, pero no mamen, véanla. Sí, se consigue, realmente no es una película tan extraña, sí se encuentra fácil porque ganó la Palma de Oro, ¿no? O sea, eso le dio cierta difusión y sí se consigue, sí. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Por favor, suscríbanse al canal para que cada vez que subamos un video se enteren, denle like y pues nos vemos en el próximo episodio de Sin Camino a Hollywood. Compartan, muchas gracias. Compartan.